Hola, yo soy María Bravo y hoy estoy aquí porque es 2 de abril, es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y aunque me cuesta bastante a estas alturas volver a hablar de todo esto, pues creo que no sé, hay como un pulso interno, una obligación, diría moral, no sé, conmigo misma, em, de abrir este espacio. Entonces, bueno, mucha gente ya me conoce porque durante años pues he hecho público muchas veces mi situación personal de ser madre de un niño con un diagnóstico de autismo. Fue un diagnóstico de autismo severo cuando mi hijo tenía unos 2 años y medio, 3 años, por la Universidad de Salamanca, un diagnóstico oficial. Además, recuerdo perfectamente que me dijeron cómo esto te caballo rey, tiene las tres cosas que se necesitan para hacer un diagnóstico de ese calibre, vamos a decir, que era las estereotipias, ¿no? Porque hacía mucho aleteo, la falta de comunicación, o lenguaje, y la interacción social, ¿vale? Yo siempre lo he dicho que él tuvo una regresión a partir de los 18 meses por una circunstancia bueno, una inoculación, vamos a llamarlo así, porque a veces usar otra palabra, pues, no sé, me han borrado como unas 3 conferencias o charlas de YouTube, así de la noche a la mañana, cuando solo cuento mi experiencia. Yo no insto a nadie a que haga lo que yo he hecho, aunque gracias a Dios que lo he hecho porque mi hijo pues, ha mejorado muchísimo gracias a todos los años de estudio, que han sido muchos, pues para ver por qué de tener un niño que nació, vamos a decir, con todas las capacidades que en principio uno puede ver en un niño, como empezar a andar, empezar a hablar, empezar a comunicarse, y de la noche a la mañana fue como si le dieran una pedrada en la cabeza y fuera borrándose la memoria poco a poco, hasta llegar a lo que digo, a un autismo un diagnóstico de autismo severo de grado 3 que se llama. ¿Cómo se interpretaba esto? Esto se interpretaba en un niño que no entendía nada cuando le hablaba, que solo gritaba, que daba, hacía todo el rato esto, incluso a veces pues también con autoagresiones incluso, o agresiones a otros también, llegando incluso pues a darse cabezazos para llegar a dormir. Entonces era una situación demasiado extrema, tenía una hiperactividad increíble, no se le podía abrazar, no se le podía tocar, se escapaba, bueno, con 3 años era bastante dramático, vamos a decir, el cambio que sucedió. De hecho, bueno, pues tengo millones de imágenes, evidentemente, donde es súper evidente el antes y el después. Hoy os he traído libros y os quiero contar, bueno, pues ya he contado mi trayectoria, como digo muchas veces. En un punto me he agotado de poner luz con esto porque hay como una pared muy grande a la hora de que esta información pues de alguna manera se extienda o se expanda, más allá de que hay miles y miles de padres alrededor de todo el planeta que, bueno, pues conectan con esta información. La primera conferencia que di fue en el 2016. La vieron más de medio millón de personas, recibí llamadas de todo el mundo diciendo que lo que yo estaba contando pues lo estaban viviendo muchos padres en sus hogares. Decir que el autismo, hablando mal y pronto, es una putada, es decir, te jode la maternidad, literalmente, no es comparable ni de lejos a una maternidad con un niño que te entiende cuando le hablas. Gracias a Dios estoy en otra. Mi hijo ahora tiene 12 años y hay una diferencia abismal entre lo que podía ser y lo que es. Y aún así hay muchísimo trabajo que hacer porque digamos que el autismo es una palabra que no significa nada en sí mismo, o lo que significa es lo que Leo Kanner, que fue quien asignó esto a un síndrome que estaba en un gen, como puede ser el síndrome de Down, pero era un síndrome de un X frágil, se llama. El caso es que este X frágil, que sí aparece en los genes, pues es muy mínimo en los diagnósticos de autismo, ¿no? Había como un caso cada 10.000 o cada 30.000 hace unos 30 años y de repente esta palabra o este diagnóstico se disparó alocadamente hasta tal punto que, según he leído por fuentes un poco científicas, se supone, que está creciendo un 17% cada año hasta tal punto que prevén casi un niño de cada dos de aquí a muy poco tiempo.
Si no es un autismo, es un TDAH, es otro tipo de patologías con las que los niños están viniendo, que no es normal. Y no es normal. Am, entonces, bueno, contaros cómo fue mi periplo. Yo empecé a, como digo, a estudiar mucho. Lo primero que topé es con esto, de un incremento de un caso de cada 60 niños en Estados Unidos, de cada 100 en España, de cada 40 en Inglaterra, y esto iba subiendo, 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 sobre todo en países desarrollados. Como digo, un diagnóstico que al final del día lo que te dicen es que no tiene ninguna causa conocida más allá de multifactorial y genética, aunque no encuentren nada en los genes o por lo menos en las pruebas genéticas en el caso. Digo, yo siempre hablo de mi caso, no en general, cada caso es un mundo. No encontraron nada y luego que no tiene solución, es decir, como síndrome, pues eres autista toda la vida, ¿no? Yo entiendo que hay por la parte espiritual, ¿no? Que ahora trabajo y todo lo que han sido estos años de tantas cosas, de tanto que he aprendido sobre el ser humano, de tantas capas. De hecho, hoy, bueno, pues os traigo eso, algunos libros que me han ayudado en este camino. Os voy a ir hablando de libros y así os voy contando un poquito también la historia, ¿no? Tenemos este libro que es de una doctora que se llama la doctora Natasha Campbell, que es súper, súper famosa. Gracias a Dios no la han capado, o por lo menos no demasiado. Este libro está traducido en más de 20 idiomas. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en el 2018, hice un evento en Barcelona que se llamaba Despertando del Autismo, el cual la Federación de Autismo lo canceló 3 días antes. Era un evento en sala cerrada para 50 personas donde con todo mi tiempo y con mi dinero también, todo hay que decirlo, pues había traído entre otras personas a esta doctora que ha ayudado a tanta gente que recupera a su hijo gracias a descubrir pues que había un problema en el intestino a nivel de ¿cómo decir?, de bacterias, vamos a decir, de todo lo que es la flora intestinal, que estaba, es decir, corrompida, no sé. O sea, ella habla de cómo el deterioro, ¿no?, de la vida, de cómo en los 50 empezaron a meter antibióticos, pues eso deterioró mucho toda la flora intestinal de las madres, que luego pues también pasa a la flora intestinal del hijo y a la flora intestinal que crea en su intestino. Entonces, debido a esa cosa que está debilitada, se desarrollan, vamos a decir, determinadas patologías, como puede ser lo que vamos a llamar, claro, un daño cerebral, porque al no tener protegido el intestino, básicamente el alimento pasa al torrente sanguíneo y esto llega al cerebro y produce una inflamación y una muerte de neuronas. Muy resumido, podría contarlo mucho más técnico, pero no soy quien, para eso ya hay médicos y personas que están hablando de esto claramente. Entonces, bueno, quiero traer este libro también, pues se llama GAPS, ¿vale? El síndrome psicointestinal, un tratamiento natural para autismo, déficit de atención, depresión, dislexia, hiperactividad, esquizofrenia, yo incluiría incluso Alzheimer, pues creo que todo parte por esa base. En el caso de mi hijo tenía una intoxicación de mercurio muy grande, que luego os hablaré de esto. Un poco mezcla de todo, pero ahora no he preparado esto. O sea, esto ha venido yo qué sé, pues de creo que algo que me debo a mí misma, que es darme voz al final. Y que intento hacer durante muchos años, aunque YouTube haya cortado. Bueno, espero que esto dure un poquito y que le sirva a alguien. Con esto, recetario también, ¿vale? De sana tu intestino. Realmente esto es una dieta para sellar el intestino y para pues que crezca una flora intestinal buena, recuperable, y cada vez se habla más de esa conexión cerebro-intestino. Y bueno, pues es un libro que ha ayudado a mucha gente y que están ahí. Y ya os digo que está en muchos idiomas. Otro libro interesante también, la doctora Isabel Bellostas, que también ha tenido muchísima valentía a la hora de escribir esto y otras cosas que ha escrito, se llama Manual de Autismo para Padres, Causas, Tratamientos, Médico, Pérdida del Diagnóstico Inicial. Digamos que es un libro pequeñito, digamos humilde y a la vez no, porque creo que aquí compila básicamente toda la información que durante años yo he estado también como llegando a ella. Entonces hay una primera parte donde habla de las causas y bueno, muy interesante, donde no me voy a meter precisamente por lo delicado del tema, que ya se sabe, ¿no? A veces es mejor callar, creo
que cada uno interprete lo que quiera, que son temas delicados bueno, pero que se saben. Y, vale, ahí está. Y luego habla de, digamos, todos los protocolos y tratamientos que hay que más o menos funcionan y Kerry Rivera, Andreas Kalker, Natasha, viene aquí el libro de Natasha Campbell, como os he dicho, Amillasco, que tiene un protocolo, bueno, hay muchísimos, y otro tipo de terapias que funcionan. Igual, os lo podía casi narrar de memoria, pero quiero hablaros de más cosas. Así que, bueno, gracias a esta doctora, Isabel Ollostas, por tener la valentía de escribir esto y poder publicarlo. ¿Qué más? Un libro que a mí me salvó la vida personalmente. Este libro, como digo al principio, se me cuesta. Con toda la desesperación, ¿no? De ese momento que por un lado no quería hacer esto porque no quiero remover cosas cuando ahora estoy en otra, pero están ahí. Y también hay que ver, esto entiendo porque es una realidad, el duelo y el dolor que se vive con esta circunstancia. Y bueno, está en inglés, creo que ahora está en español, Healing the Symptoms, Known as Autism, segunda edición, Kerry Rivera. Kerry Rivera habla, bueno, es un protocolo donde ella habla también de los parásitos que hay en los niños y bueno, como a través también de enemas y como a través de un protocolo de limpieza del intestino, pues se van sacando, vamos a decir, bichos, literal. Os digo, os podía contar mucho más técnico, pero no tengo el día. Solo gracias por esto. Comentar que esto lo enseñé también. Esto es asquerosito, lo siento. Esto es lo que yo le saqué a mi hijo entre los 3 años y 4 y medio a diario, parásitos y gusanos del intestino. Vale, es horroroso, hay muchas cosas aquí y también fue capado de YouTube. ¿Qué más? Os cuento. Libros interesantes, ¿vale? Bueno, este es un libro que me gusta bastante, dice Manual de Instrucciones del Cuerpo Humano. Digamos que en todo este periplo que yo he tenido, pues fui estudiando mucho por mi cuenta y luego también empecé a estudiar cosas a nivel oficial. De hecho, ahora, como sabéis, trabajo en el registro acásico. Llevo desde el 2016 trabajando profesionalmente con esta herramienta que, gracias pues sí, a mi hijo y a esta situación, me cambió la vida y me abrió un mundo a toda la conciencia espiritual que ahora manejo y con la que trabajo. Y este lado que os muestro hoy es de madre y no de terapeuta, pero sin que lo tenga por ahí publicado, pero sí me he formado. Empecé a estudiar naturopatía en una escuela, bueno, era a distancia de Santander, de un centro universitario. Estudié kinesiología, estudié terapeuta floral como flores de Bach, me he formado en yoga durante 2 años, que ahora también os hablaré, ¿no? de esto del yoga, con el tema de los niños. Quiero decir, ha habido, digamos, vendo el registro porque es lo que hago y lo que trabajo, pero tengo mucha formación en otro tipo de terapias, en muchas, en Reiki, que durante años ha habido una búsqueda literalmente para entender las capas de realidad del ser humano y poder de alguna manera ayudar a mi hijo a evolucionar lo más posible. Luego creo que soy experta en terapias, puesto que casi podría deciros todas, incluso daros muchas referencias, por ejemplo, también de gente que trabaja, que está divulgando, ¿no?, sobre el autismo desde otro lugar, como desde la inmunología, Neomar Semprún. Hay centros en Barcelona como Escritidol. Yo fui también a ver a la doctora de la Puerta, que trabaja todo el tema del intestino a nivel de, estoy espesita, de micro, de ver todas las bacterias, de ver con un estudio detallado, ¿no?, en el Instituto de Microecología de Madrid. He trabajado con terapia craneosacral. Fui también durante años a una neuróloga que me fascinó, que fue la que me dijo que mi hijo tenía un daño cerebral y lo llamó por su nombre. Y estuve trabajando
todo un programa de, vamos a decir, recuperación de capacidades neuronales a través de un entrenamiento que se llama el método Doman, que viene del desarrollo del Instituto, no sé, del Cerebro de Filadelfia, algo así. Os digo, no tengo el día hoy para datos concretos, demasiados, y tengo millones en la cabeza. Y, por ejemplo, bueno, durante esa época, que fue esa época también de sacar parásitos, pues para que entendáis esa desconexión que llegó a tener mi hijo, por ejemplo, yo tenía que ir, era un entrenamiento donde yo iba con una bocina, por ejemplo, por detrás. Tenía que ir 5 veces al día y dar un bocinazo en la oreja a mi hijo por sorpresa. Él ni siquiera pestañeaba hasta que pasaron unos 6 meses. Eso es como dos neuronas que vuelven a hacer un clic a través de una repetición continuada de un estímulo, de algo que se ha borrado, y a partir de ahí digamos que se mantiene o se sostiene, y así fue. Entonces eso, si ahora cruza la calle, evidentemente escucha perfectamente si viene un camión, ¿vale? Y no sale corriendo. Tenía que ponerle linternas en los ojos en una habitación oscura, y durante mucho tiempo también la pupila ni siquiera cambiaba. En una habitación oscura con una linterna directa a pocos centímetros, durante un tiempo pues tampoco reaccionaba. Darle vueltas en una silla, enseñarle bits de inteligencia, ponerle a gatear otra vez, pérdida de movimiento, bueno, muchas cosas que, como digo, ya pasaron. ¿Qué más tengo por aquí interesante? Pues mira, por ejemplo, este libro que se llama Yoga para el libro especial, de Sonia Sumer, que, bueno, pues hay síndrome de Down, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, discapacidades de aprendizaje, pues es a través del yoga técnicas para volver a conectar. Yo creo que esto es tan, no sé, sagrado, es decir, mi hijo lleva yendo al logopeda toda la vida, pero yo siento que necesita realmente una reconexión cuerpo-mente, que creo que algo así lo trae. Habrá otras técnicas a nivel corporal, y de hecho las hay, ¿no? Tomatis, Padovan, no sé, un montón de cosas que ayudan con esta reconexión, pero son niños que la mayoría van con la boca abierta porque no han aprendido a respirar por la nariz, lo cual ni siquiera llega aire suficiente para emitir palabras. Son cosas fisiológicas que en el diagnóstico que recibes ni siquiera se contemplan. Ni siquiera se contemplan. Y hay un trabajo de base a nivel del cuerpo humano, ¿no? Como os enseñaba en este libro, ¿no? Que habla de alimentación. Bueno, no sé, para mí estos dos libros, ¿no? Son como cierta base. Bueno, de yoga tengo millones de libros, evidentemente. De lo que tiene que venir con las nuevas escuelas también, y con lo que es mi misión de vida. También aprovecho para decirlo. Pero bueno, como digo, desde lo humano, uno de los primeros libros que llegó a mí, Los niños cristal, esta parte espiritual de estos niños que están naciendo, que también es parte de mi misión de vida, de dar voz, y espero poder hacerlo. Ángeles y amigos invisibles, bueno, ya hay un diagnóstico también, ¿no? Que ponen ahora las personas adultas, que se llama PAS, persona de alta sensibilidad. Yo podría tener ese diagnóstico, pero no me gustan los diagnósticos, así que yo soy María, y cada uno es individual con todo lo que tiene, pero es verdad que hay gente más sensible que otra, y creo que para eso hace falta esa educación espiritual de entender cómo funciona la energía, nuestros cuerpos energéticos y todo esto que ahora enseño, porque toda esta experiencia me ha llevado a tanto conocimiento y a tanta necesidad de educar. Entonces, bueno, simplemente saber que a nivel espiritual pues hay un cambio a nivel de la tierra, y que evidentemente están naciendo niños con un alma más despierta, y de alguna manera pues están siendo capados, o está sucediendo esto del autismo, que no me voy a meter mucho en la causa, cada cual que discurra por sí mismo. Otro libro que todavía amo, uso y trabajo, porque esto no se ha acabado. Todavía estamos con terapias, con nuevos recursos, con cosas que van ayudando a que el daño sea revertido, y entender que sí que hay muchas circunstancias a todos los niveles del ser humano que ayudan a mejorar una situación como es esa desconexión o daño cerebral. Dice Fight, Autism and Win. Es muy sensacionalista, ¿vale? Biomedical Therapies that Actually Work. Bueno, este libro, que está en inglés también, es un protocolo para limpiar metales pesados, sobre todo mercurio,
Sí que se ha reportado que muchos niños con este diagnóstico tienen altas cantidades de mercurio, con autismos más severos, aluminio también. El mercurio normalmente rompe la conexión entre neuronas, el aluminio intercede de alguna manera en la conexión. Es como, bueno, sí, pues poner un veneno en el cerebro que impide. Aquí tengo justo dentro, mirad, este es el mercurio que mi hijo tenía, que según la gráfica debería llegar hasta aquí. En la primera prueba que hice, mineralograma, una prueba de pelo donde se ven los minerales tóxicos y los elementos esenciales, como pueden ser el zinc. Cuando hay contaminación de metales, normalmente todos estos elementos que actúan en la bioquímica de nuestro cuerpo, como es el zinc, el selenio, cosas que necesitamos para asimilar el alimento y que lleguen los nutrientes, pues están completamente desequilibradas. Es todo un jaleo. Vale, ¿qué más libros os enseño por aquí? Bueno, este es un ejemplo, por cierto, este libro es de Lisa, gracias por aparecer en mi vida. Que viendo la primera conferencia, Lisa me habló de la comunicación facilitada, aunque este no va de eso, y de cómo, bueno, pues muchas personas autistas a través de la escritura podían escribir y contar y narrar su propia vivencia, lo cual hay varias conferencias. Este canal de YouTube, que ahora se llama Alma y Conciencia o María Bravo a Casa, empezó siendo Despertando del Autismo. Ha habido un proyecto, como digo, de un evento en Madrid, no vino nadie, lo grabamos. El de Barcelona lo cancelaron, pero está la entrevista grabada de la doctora Campbell, que vieron más de 10.000 personas en Facebook durante ese día, en ese evento, lo cual fue increíble, aunque todo, bueno, sí, aunque pasara como pasara. Y bueno, estas son experiencias de niños que de aquí el padre pues se lo llevó a ¿dónde fue? Mongolia, no recuerdo, hace tiempo que leí esto. El chico de los caballos, creo que hay una película también. Muchos libros muy interesantes, cada vez más, y creo que va a ser algo revolucionario en el futuro, que hablan del autismo desde otro lugar para que abramos y despertemos nuestra conciencia a otra manera de ver y de ser en el mundo y entender que hay una misión de despertar que ellos traen a través de ese silencio en muchos casos o de esta circunstancia que como a padres como yo pues nos toca espabilar. Un libro que me ha ayudado muchísimo en situaciones muy complejas se llama El Código de la Emoción, también es de un doctor, Bradley Nelson. Este doctor de alguna manera canalizó, le llegó una manera de limpiar las emociones a nivel energético. Digo que este libro me ha ayudado muchísimo. Básicamente te explica cómo hacer un test de kinesiología para chequear, testar como si fuera un péndulo, y tienes una tabla luego donde puedes ver la emoción que te está distorsionando y básicamente con un imán del frigo pasándolo por el meridiano de la cabeza se libera a nivel energético esa emoción. En situaciones donde yo he estado con mi hijo y ha podido estar 2 horas llorando, 3, 4 un día, y no sabes qué le pasa y no sabes, y aunque sea con el mayor amor del mundo, que intentas ver qué pasa, no sabes si le duele la tripa, no sabes si es algo emocional, no sabes qué es, pero no para. No puedes comunicarte con él, entonces ahora sí, un poquito complejo. A través de esta herramienta, ¿vale? Testando, como indica en el libro, y también digo, me formé en kinesiología, luego sé testar, obvio, y con la tabla y con un imán del frigo en cuestión de segundos ha habido cambios radicales de dejar de llorar y toda esa o rabia o tristeza o lo que estuviera manifestando, irse. Así que recomendado totalmente para cualquier circunstancia, cualquier circunstancia. Aquí me he querido sacar este libro. Esto es por amor a esta mujer que se llama Nuria Sancho Fortuny, doctora en Derecho y muy amiga mía, madre de 3 hijos, una maestra que también ha hecho de todo, que hay entrevistas con ella en este canal también. Ella escribió este libro antes de ser madre. Un libro imprescindible para los ciudadanos y ciudadanas que quieran recuperar su derecho a la salud y a vivir en entornos saludables. Este libro habla de, a nivel, como digo, doctora de Derecho, entonces es un libro sobre leyes, básicamente. Un segundo, que llama al timbre.
Hablando de este libro, como decía, de mi amiga Nuria, que tenéis entrevistas con ella, madre de 3 hijos con diagnóstico, que están fenomenal gracias a todo lo que ha hecho increíble. Y antes de ser madre, pues escribió este libro sobre un poco pues, cómo funciona la política y, a nivel de cómo está todo contaminado básicamente y cómo esto está permitido y cómo esto afecta al ser humano y ¡pac! Explosión. Derecho frente a las sustancias químicas, ¿vale? Imprescindible, no va a ser fácil de conseguir, pero imprescindible para cualquier organización que necesite esta información. Ole, Nuria, te quiero. ¿Qué más tengo por aquí? Por ir acabando. Bueno, libro de biodescodificación, diccionario, otra terapia necesaria, al igual que constelaciones, para ver el por qué a ese nivel de programación, a nivel social, global, estamos creando estos niños, y creo que es para un cambio social drástico. Así que, bueno, la biodescodificación tiene que ver en cómo programamos desde el inconsciente nuestra biología y no me meto más. Ahí está. Otro libro interesante, muy famoso, bestseller, Médico Medium, otra vez hablando con médicos, médicos que ven, en este caso, como dice Médico Medium, ¿vale? Cuando tienes la capacidad de ver y además eres médico, pues imaginaros la explosión que eso puede suponer. Aquí, brevemente, entre muchas otras enfermedades y de toda su experiencia, habla del autismo y también habla de, bueno, pues de cómo limpiar metales, otra vez. Cuando se habla de un síndrome del que nada se sabe y del que no tiene solución, a cuando realmente hay, yo qué sé, millones de cosas que se pueden hacer mucho más allá de un logopeda, que es un poco la recomendación básica que uno te da, o integración sensorial, que no digo que venga mal, pero hay cosas a nivel biofísicas, no sé cómo decir, mucho más interesantes. Creo que no tengo más libros por aquí, o sea, tengo millones de libros. Os puedo hablar del protocolo Dan también, muy capado por internet, pero que también fue algo, un tocho de libros escrito por médicos hace, no sé, 40 años, muy revelador en mi camino. Libros a nivel de espiritualidad, pues millones, porque ahí es otra película de la que me he nutrido mucho, obvio, y entendido mucho. Y bueno, como digo, médicos, y cada vez ahora están hablando de las sales de prana, bueno, de otro tipo de herramientas que ayudan o colaboran. Lo que hay que tener claro es que hay una parte que es física, otra emocional, otra energética y otra espiritual, y que todas son tratables y que todas están en consonancia con lo que sucede. En general son niños que vienen a traer amor a casas donde a lo mejor no hay tanto amor, y a despertar a los padres, pues para colocarlos en otro lugar interno, por lo menos más próspero a nivel de la divinidad que encarnan, ¿no? De ser transmisores. Y de hecho hay muchos casos, ¿no? Bueno, como digo, en este canal empezó siendo Despertando del Autismo. Hay otro proyecto que también encaminé que se llamaba El Despertar Azul, o de Blue Awakening, con un padre mexicano, Pepón, también te quiero. Y gracias por todo lo que trabajamos, aunque luego no fuera próspero, porque la vida a veces pesa demasiado y no se llega a todo lo que uno anhela. Entonces, pequeñitas, como decir, aportaciones que podemos dar, y que, como yo, pues hay otros muchos padres. Como digo, aquí en el canal tenéis conferencias de padres como Virginia, como Carlos, a los que admiro y tienen una información bárbara. Están de los primeros vídeos colgados en este canal. Hay una entrevista con Kai también, de la parte espiritual de los niños. Bueno, hace un par de años creo que hice también unas entrevistas con Mónica. Bueno, ahí si estáis interesados en este tema, buscad un poquito por el canal, porque hay cosas que son muy valiosas, creo. Y, y nada, si has llegado hasta aquí, pues gracias, gracias. Y un año más, un año más que seguimos no me gusta decir la lucha, pero es un poco lucha, en el crecimiento. Gracias.